Muy buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque hoy tú también tienes palabra para nosotros. Nos has dado palabra continuamente y nos hace falta más. Muchas veces conocerla porque no sabíamos nada y otras recordarla, lo que nos lleva también a examinar cómo estamos, si estamos recordando, si estamos atesorando, estamos guardando, estamos meditando en la palabra. Señor, tú quieres que nosotros meditemos en la palabra, porque palabra bien meditada que se inserta no solamente en nuestra memoria, sino en nuestro querer, produciendo entonces actos adecuados, conformes a tu voluntad. Entonces es una palabra que ya es estilo de vida. El estilo de vida se practica con esta disciplina de meditar y hacer, volver a meditar y hacer. Es más, en la meditación hay algo maravilloso con tu palabra, que cada vez la vamos aplicando mejor. Así como aquel que se adiestra en un oficio con sus manos y que entre más lo hace, mejor resultado tiene. Hasta va desarrollando más posibilidades en el oficio que hace con sus manos. Asimismo, nosotros cuando ponemos en práctica tu palabra, no solo no la olvidamos, sino que la aplicamos con más eficiencia y la podemos ramificar sin quitarle la pureza a esta palabra tuya, Señor, a muchas otras áreas. Señor, gracias porque tú nos has dado esta palabra y una manera de agradecerte tu palabra es meditar sobre ella y no dudar, porque si estamos completamente convencidos que tu palabra es buena y nos lleva a una voluntad agradable, perfecta, a vivir esa voluntad aquí entre nosotros, ofreciendo lo mejor de nosotros a quienes nos rodean, porque tu palabra que es buena nos lleva a tener vidas de testimonio, ejemplares, que enseñen a otros, que motivan a otros, para que te honremos todos nosotros a ti, Señor. Entonces, y solo por eso, o más bien a partir de eso más bien, debemos atesorar, meditar y poner en práctica tu palabra para ser bendición para muchos que necesitan por medio de personas fieles a individuos nuevos, completamente restaurados, librándolos de todas las consecuencias de los problemas del pasado, de sus complejos, de sus iras, de sus decepciones. Y ahora personas con voluntades santas para hacer siempre lo correcto delante de los demás, glorificándote a ti. Señor, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar, porque tú nos vas a enseñar un tópico muy interesante, cómo manejar un sentimiento que a veces nos destruye y que más bien debe ser completamente constructivo. Ayúdanos en esto que hoy vamos a aprender en nombre de Jesús. Amén. Amén y muchas gracias. Y sí, hay un sentimiento que a veces se vuelve bien destructivo. Destruye no solo alegría de una persona, destruye matrimonios, familias, puede destruir iglesias. Y estamos hablando de la tristeza. La meditación de hoy se titula Tristeza provechosa, o sea, todo lo contrario a esa tristeza por la que se acabó el amor, se acabó la esperanza, por la que acabé con mis sueños. Vamos a ver cómo la tristeza es provechosa. Y en Salmos 94, versículo 19, vamos a empezar a disfrutar, porque la idea es no solo que lo aprendamos, sino que disfrutemos de esto que nos enseña, de esto que nos enseña Salmo 94, 19, para que la tristeza sea provechosa. Dice Salmo 94, versículo 19, lo siguiente: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí el salmista, repleto de pensamientos como los que tenemos nosotros en medio de la tristeza, del agobio, tiene en alta estima, muy en lo alto, las consolaciones del Señor. Tus consolaciones alegraban mi alma. Y aquí vemos que no es lindo estar triste, pero es mucho menos lindo, es, bueno, más feo, pues es feo estar repleto de pensamientos pesimistas, destructivos,
y que no haya en eso la luz de la consolación del Señor. Aquí obviamente el salmista habla de una consolación o de unas consolaciones. Las consolaciones que ¿quién las necesita? ¿Quién necesita ser consolado? El desconsolado, el que está mal, el que ve que sus sueños así se diluyen, se desvanecen, se evaporan. Pero qué bueno que en medio de eso hay algo provechoso. Recordar que tenemos un Dios que nos consuela. Y eso también es importante. Tenemos un Dios que está con nosotros y que nos consuela. Que le duele que tengamos una tristeza sin Él, sin su participación. En Isaías 51, versículo 11, vamos a extender más este beneficio del consolador que es el Señor y el Espíritu Santo que nos consuela, que eso también lo dice Jesús cuando él iba a partir, ¿a quién nos iba a dejar? A dejar a un consolador. Isaías 51, 12, leemos lo siguiente, repito, Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, pues, que es como heno? O sea, el heno se va, o sea, el heno puede ser la paca de heno más grande, un fosforito y se acabó. Ahí se desvaneció. O si lo queremos ver de otra manera menos piromaníaca, pues el heno es heno, pero llega la bestia y se la come, pues, ya ahí se acabó el heno. O sea, algo que es digerible y que hasta alimenta a las bestias del campo, por ejemplo, o a las bestias de cargas, mejor dicho, a las bestias de carga también. Bien, o sea, es algo que le damos tanto lugar como si fuera una roca, ¿no? Es blandito. O sea, el Hijo del Hombre es tan pasajero, la persona es tan pasajera, aquella que le está produciendo tristeza. Pero el Señor no es ni pasajero ni es heno, Él es roca de salvación, Él es fuerte y es una roca que no se erosiona. No hay agua que la erosione ni viento que tampoco vaya mermando con los siglos. El Señor es imperturbable. Y en este momento de tristeza, ¿qué quiere que hagamos? Miren cómo a veces somos al revés, ¿no? Él es nuestro consolador, no nos acordamos que nos consuela. El hombre es como heno, pasajero, es mortal. Hoy está, mañana no necesariamente. Y si mañana está igual, el Señor está siempre por encima de el enemigo. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de consolarnos y no temer al hombre, le tememos al hombre y andamos desconsolados, andamos perturbados, deprimidos, ponderando a quienes me producen tristeza y degradando a quien me consuela. Lo más provechoso de la tristeza es recordar, poniendo las cosas en su lugar, quién es Dios y quién es el hombre. Ay, que es muy poderoso. Como Dios, jamás. Es que no veo cuándo se va de mi vida, de la vida de todos se va a ir. De hecho, un día se va a despedir de su propia vida. Y no es que necesariamente lo tiene que matar a ese enemigo. Muchas veces lo va apartando. A veces lo convierte, a veces lo va apartando, a veces le va reduciendo su poder sobre nosotros. Pero independientemente de eso, en el interín, en la espera, el Señor es nuestro consolador. Vamos a 2 Corintios capítulo 1 y vemos cómo la tristeza puede ser bien provechosa. ¿Y por qué? Porque en la tristeza, mientras que buscan 2 Corintios 1, podemos disfrutar al Señor. Y también podemos experimentar algo muy importante que es el amor. Gracias a Dios tuve una bendición muy rara cuando estaba infante. Una bendición bien extraña. Por una inclinación muy fuerte de mi papá por cuidar enfermos, varias veces estuve cerca de pacientes de cáncer. Recuerdo por lo menos en este momento 2 pacientes de cáncer y una abuelita que tuvimos que también, yo nunca la recuerdo haberla visto andando, corriendo por ahí, porque estaba en silla de ruedas. Y cómo veía el amor de un señor de mi papá cuidando, bueno, a su mamá es obvio, ¿no? En silla de ruedas.
pero a personas que eran, uno era un pariente lejano y otro era un amigo, un señor que era amigo de la familia y cómo hasta lo último lo curó el cáncer. O sea, perdón, lo atendió con el cáncer, no los curó del cáncer, ambos murieron, pero claro, eran esas bendiciones extrañas porque uno los veía sufrir mucho, cómo iban perdiendo el semblante, cómo iban perdiendo el vigor, cómo se iban consumiendo. Y uno de ellos hasta con gritos de terror, así de cansancio, de derrota, cosas que para un niño son muy fuertes, pero sobre todas las cosas vi la bendición de consolar a quien está enfermo, de consolar a quien está mal, quien está sufriendo. Fue una forma un poco ruda de ver el amor y la oportunidad de estar con los nuestros en medio de sus tristezas. La tristeza es una plataforma donde se debe colocar el amor. Dios ofrece colocarse en esa plataforma de nuestra tristeza y por eso nosotros tenemos que verlo ahí, tenemos que darle lugar y al mismo tiempo tenemos que ver si en la tristeza de otros estamos colocando sobre esa plataforma de la tristeza de otros el amor nuestro. Meditemos, es muy interesante al respecto para ver si le estamos cumpliendo al Señor amando al prójimo, en medio de esas tribulaciones, por supuesto. Vamos a 2 Corintios 1, como les mencioné hace poco, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así, 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela en la totalidad de nuestras tribulaciones, a menos que en algunas o en ninguna le pidamos el consuelo al Señor. Ay, mi rostro está empapado de lágrimas y tienes a la persona al lado con su pañuelo ofreciéndote. ¿Será que eso es lo que estamos haciendo con Dios? En las tribulaciones estamos acudiendo a Él y le digo y le decimos, Señor, consuélanos porque no soporto esto. Pero también estamos siendo consecuentes con la consolación que hemos recibido, consolando a otros. Porque en ese consuelo, ¿qué experimentamos? A ver, ¿qué experimentamos cuando somos consolados por el Señor? Esperanza, alivio, fortaleza y muchas otras cosas más. Pero imagínense, ya solamente con la esperanza, la fortaleza, el consuelo, bueno, otro término que mencioné y ya lo olvidé, pero bueno, esa esperanza, esa fortaleza, ese amor, nos hicieron bien, nos han hecho bien cuando estamos tristes, pues resulta que hay personas que necesitan eso que nosotros recibimos. Así que hay que tener una memoria siempre fresca y aferrada a los beneficios recibidos. Recuerden que las personas sufren porque a veces se aferran a los dolores no deseados, no solicitados, pero olvidan muy fácilmente las bendiciones, las alegrías. Y tal vez a veces recordamos más el no de Dios, uno que nos convenía, y olvidamos esos continuos sí que tiene hacia nosotros. Y en cuanto al consuelo, recordemos qué tan bueno fue ser consolados por Dios para consolar a otros, para consolar con esperanza, para consolar y decir, es más, vamos a pedir el consuelo a Dios porque a mí me hizo tanto bien y por eso también, ante cada tristeza, debemos pedir consuelo al Señor para poder dar testimonio de cuánto Él nos alivió, cuánto nos fortaleció, cuánto nos levantó y por eso estamos enseñando a otros con gozo ahora, porque nos volvemos así experimentados en quebrantos como el Señor también, como el Señor Jesús, nuestro Señor, fue experimentado en quebrantos. Y por medio, como dice aquí, para que por medio de la consolación con que nosotros consolamos
así nosotros, nosotros somos consolados por Dios, consolemos a otros. Repito, para que por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, consolemos a otros. Cuando hemos degustado el bien, demostramos que no somos egoístas cuando decimos yo quiero que tú también disfrutes de esto. Y recordar también que nosotros tenemos el Espíritu Santo y esto nos puede conmover y si nos conmueve perfecto, porque Jesús para esto se entregó en la cruz. Juan 14:16, un versículo muy conocido, pero en el cual debemos también poner el contexto para que sí, por supuesto, nos conmueva y nos lleve a una gratitud mucho más grande. El contexto de estas palabras de Juan 14:16. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús ya le hablaba a sus discípulos que él no estaría por mucho tiempo, que él efectivamente moriría en la cruz, ascendería a los cielos para esperar ahora su retorno porque él va a regresar para vencer todo mal, pero que mientras tanto no nos iba a dejar solos. Y le rogaba al Padre, a nuestro Dios, el Padre, para que el Hijo de Dios, siendo Dios Jesús, nos dejara la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios también, para que entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros nos diera continuo, completo y efectivo consuelo en la medida que también nosotros continuamente, completamente, siempre le pedimos su consuelo. Pero dentro del contexto que para él dejarnos otro consolador iba a partir. No una muerte feliz, anciano, rodeado de sus nietos. No es que solamente se dormía y entregaba su alma al Creador. Por una muerte dolorosa. O sea, el Señor para consolarnos a través del Espíritu Santo que nos iba a dejar porque el Padre así lo iba a también acuerpar en esta decisión, una decisión Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue desconsolado y sufrió desconsuelo en la cruz. Y ahí el Señor Jesús, recordemos, también consoló, que le dijo a María, su madre, aquí tu hijo, Juan. Juan, aquí tu madre, consuélense, ayúdense en el espíritu, con amor puro, fortalezcanse. Él dándoles esperanza, dando esperanza a aquel ladrón que estaba en la cruz, pero se arrepintió, dando esperanza a través de otros que escucharon, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras de esperanza porque muchos no comprendieron, pero luego tuvieron la oportunidad de atesorar el hecho que tienen un padre que podía perdonarlos, aunque ellos por su pecado evidentemente estaban haciendo cosas que no tenían fundamento. La tristeza es provechosa cuando la usamos para recordar el amor de Dios y para apropiarnos de Él y para tener íntima comunión con Él. Una tristeza es provechosa cuando es con Dios, que nos levantará, secarán todas nuestras lágrimas y nos dará una nueva oportunidad para ser feliz con Él. Vamos entonces a orar dándole gracias a nuestro Dios. Muchas gracias porque Él quiere que le demos ese espacio. Pero si antes esto tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos vivido mucha tristeza sin Él o peor aún, reprochándole a Él. Hoy, a partir de hoy y sin dejar de hacerlo, vamos a hacer lo contrario. Toda tristeza me debe recordar que hay alguien que me quiere consolar siempre. Y ese es nuestro Dios. Y por eso, conociendo, reconociendo y haciendo memoria de lo que sentimos en esa consolación, vamos a consolar a otros. Porque la tristeza nuestra será guardada en nuestra memoria cuando veamos la tristeza de otros. Vamos entonces a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Perdónanos porque muchas veces, sí suena extraño, desperdiciamos la tristeza. Cuando alguien dice, pero es que
la tristeza no debería ni siquiera considerarse, pero la tristeza es algo que nos supera porque hay cosas que duelen, hay situaciones que nos causan heridas, que nos golpean. Y estar triste es lógico porque el no sentir nada ante lo que es deplorable sí sería malo. Somos susceptibles a la tristeza porque tenemos corazones que sienten, pero también tenemos un entendimiento aclarado por ti, iluminado por ti, para comprender que las tristezas ya no deben ser motivos para encerrarnos y solamente estar con nosotros mismos, porque ese es un error. A veces utilizamos las tristezas para estar solos con nosotros, cerrando puertas. Y lamentablemente, tal vez solo con la compañía de nuestros reproches, de nuestras palabras amargas. Cuando en la tristeza contigo, sí hay una confesión. Señor, estoy triste, estamos mal, consuélame, ayúdame. Y que la tristeza nos lleve a la adoración también es algo adecuado. Ayúdame a ti, que yo te amo, yo te adoro, pero sobre todo, tú me amas. Señor, que la próxima tristeza, que no deseo que sea hoy, no quiero que seamos entristecidos hoy, ninguno de los que está aquí conectado, ninguno de los que está escuchando este mensaje luego ya por YouTube, que nadie, Señor, que nadie deseo que viva una tristeza, pero si la vamos a vivir, que tengamos claro que debemos vivirla contigo. Y si la estamos viviendo en este momento, te la entreguemos a ti si no lo hemos hecho. Y si ya lo hicimos, no dejemos de entregarte esta tristeza a ti y que por eso nos convirtamos y que por medio de esa tristeza nos convirtamos en lo que es muy necesario, personas que consuelan a otros, que no se burlan de la tristeza de otros, que no sacan provecho de la tristeza de otros, que no son indiferentes a la tristeza de otros, como muchos sí lo hacen. Gracias, Señor, porque una tristeza contigo es provechosa, es aleccionadora y nos da el futuro a nosotros ya experimentados para consolar y llevarte a ti, a esos desconsolados, para que estén contigo, por supuesto, creyéndote para siempre. Bendita esta palabra con la que hoy nos consuelas, nos fortaleces y nos pones tarea de ser instrumentos de consolación. En nombre de Jesús, amén.